estadísticamente significativo porque es superior al 0.05. Así es, esa es la respuesta rápida, está bien. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Lo mismo que les estaba diciendo aquí con el intervalo de confianza. Con base en la información de esta muestra, yo no puedo descartar que la diferencia entre los dos grupos sea cero, que los dos grupos sean iguales, porque lo que me está diciendo este valor P es que yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que la diferencia entre los dos grupos es igual a cero. Es igual a cero. ¿Listo? Las dos cosas nos llevan a uno a la misma respuesta, el intervalo de confianza y el valor P, ambos lo llevan a uno a la misma conclusión. Lo llevan a la misma conclusión y es que la diferencia en el salario en línea de base entre el grupo de tratamiento y el grupo de control no es estadísticamente significativo, lo que sugiere que es probable que ambos grupos, al menos en esa variable, sean muy parecidos. ¿Ibas a decir algo, Juan Pablo? No, pues solamente pues resaltando que eso es teniendo en cuenta que también ahí lo dice la hipótesis alternativa, que si se la rechazamos o no teniendo en cuenta el pi-value. De acuerdo. Así, ahí está la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que la diferencia no es igual a cero. Pero aquí no puedo rechazar la hipótesis nula, ni siquiera. Entonces no importa tanto la hipótesis alternativa. ¿Puedo hacer algo parecido para la proporción de mujeres? Aquí está. Aquí están las proporciones que habíamos visto en la otra tabla, son exactamente estas mismas. La proporción de mujeres en el grupo de comparación es más o menos 54%, en el grupo de tratamiento es 53%. La diferencia entre las dos es como de 0.01 y a partir de esa diferencia tengo aquí este intervalo de confianza. Nuevamente, este intervalo incluye el 0, de manera que no puedo descartar que no haya diferencia, no puedo descartar que los dos grupos sean iguales y el valor P me lleva a la misma conclusión de arriba. No puedo rechazar la hipótesis nula de que los dos grupos son iguales, que es la hipótesis nula usual cuando uno está haciendo una diferencia de medias como en este caso. Entonces ya vimos dos variables y en estas dos variables vamos viendo que los grupos probablemente sí son muy parecidos en línea de base. ¿Listo? Eso nos da tranquilidad, nos va dando confianza de que la asignación aleatoria funcionó. Sin embargo, yo no me puedo quedar con dos variables. Hemos visto que esas tablas de balance incluyen usualmente muchas más variables. Entonces aquí no me voy a detener tanto en la explicación de todo esto, les pido que lean ahí lo que tengo y los códigos, pero rápidamente les cuento. Aquí estoy haciendo un subconjunto de todas las variables que terminan en LB o en 0,4. Eso es lo que estoy haciendo ahí, sacando solo las variables de línea de base y luego cojo esas variables, digamos ahí arriba simplemente saqué los nombres de las variables. Aquí ahora sí las estoy sacando un subconjunto, que es esta tablita que se llama LB, que solamente contiene esas, las de LB y 0,4, si lo ven. Y ahora voy a... O sea, como que se crea una nueva base de datos, pero solo con esas 16. Correcto, solo con las variables que terminaban en LB y 0,4, que es estas de acá, y la variable select y la variable dewoman. ¿Listo? Y luego lo que hago es con esa tabla más pequeña pedirle a R con una función que ya habíamos visto que me calcule la tabla de balance en línea de base con esta función data summary balance, que lo que hace es coge todas las variables que están en esta base de datos y calcula la media y la desviación estándar de manera separada para las categorías de esta variable, de select. ¿Listo? Esa ya la habíamos visto, pero igual, bueno, ahí está útil recordarla porque en este caso es súper útil. Miren la tabla que nos sale. Voy a extraerla para que la puedan ver. Entonces miren, ahí están todas las variables de línea de base,
¿Se acuerdan que algo así habíamos visto, por ejemplo, en la computadores para educar? Todas las variables de línea de base, la media para el grupo de tratamiento, la media para, aquí está, la media del grupo de control, la media del grupo de tratamiento, sus desviaciones estándar y la diferencia entre las dos medias y el error estándar. Yo puedo modificar esta tabla para incluir el valor P, ya ahorita lo hacemos, que es lo que más me interesa. Pero fíjense, por ejemplo, que aquí está el salario, esta era la que habíamos visto, esta es la media que habíamos visto del grupo de control, esta es la media que habíamos visto del grupo de tratamiento, y esta es la diferencia, y esta es la diferencia. Y hay uno por encima ya como viendo esa diferencia y el error estándar de esa diferencia, uno ya va advirtiendo que no hay tantas que sean estadísticamente significativas. Uno puede ir calculando rápidamente en la cabeza los estadísticos que le sugieren que no son estadísticamente significativos. ¿Cómo? Pues cogiendo esto y dividiéndolo por el error estándar. En este caso eso da un poquito más de 1, no llega a 2, luego no es estadísticamente significativa 95%. Incluyamos el valor P. Creo que lo tengo aquí abajo, sí. Aquí entonces le agrego este argumento, que es decirle, mire, en lugar del error estándar, muéstreme el valor P y muéstremelo con 3 decimales, no necesito mucho más. Ahí, y entonces ahora la saco. ¿Les funcionó o no? ¿Cómo es que hace para sacarla hacia aparte, por favor? Mire que hay un botoncito Una banderita. con una flechita. Entonces, ¿cuáles de esas diferencias? Tómense ahí 3 minutos para ver cuáles de esas diferencias son o no son estadísticamente significativas mientras yo hago algo que necesito hacer. Venga.